En esta actividad, se nos da el área de varios cuadrados, luego se nos pide que determinemos las dimensiones del cuadrado. Sin embargo, debido a que tenemos cuadrados, sabemos que las longitudes de todos los lados son iguales y, por lo tanto, para cada cuadrado, la altura será igual al ancho. Una vez que encontremos las dimensiones de cada cuadrado, haremos una conexión con la raíz cuadrada principal del número dado. Entonces, para la parte A, se nos da un cuadrado con el área de 9 pies cuadrados y, por lo tanto, para encontrar las dimensiones que estamos buscando un número no negativo multiplicado por sí mismo que sea igual a 9. O si usamos la fórmula del área, A es igual a S al cuadrado, donde S es la longitud de un lado, estamos buscando la solución no negativa de la ecuación S al cuadrado es igual a 9. Y, porque 3 cuadrados es igual a 9, sabemos que las dimensiones del cuadrado deben ser de 3 pies por 3 pies. Un cuadrado de 3 pies por 3 pies tiene un área de 9 pies cuadrados. La idea de preguntar, ¿qué número no negativo multiplicado por sí mismo equivale a un valor dado?, es la misma idea detrás de la raíz cuadrada principal. Por ejemplo, si se nos pide para determinar la raíz cuadrada principal de 9, usaríamos este símbolo de raíz cuadrada, que significa raíz cuadrada principal y luego ingresamos 9 debajo de la raíz cuadrada. Para simplificar esto, preguntamos ¿qué número no negativo multiplicado por sí mismo es igual a positivo 9? Bueno, sabemos que 9 es igual a 3 al cuadrado y, por lo tanto, esto se simplifica a un factor de 3. La razón por la cual la raíz cuadrada de 9 es igual a 3 es porque 3 al cuadrado es igual a 9. Para B, tenemos un área de un pie cuadrado. Entonces, estamos buscando un número no negativo multiplicado por sí mismo que sea igual a 1, o la solución de la ecuación al cuadrado S es igual a 1, donde S no es negativo. Bueno, 1 al cuadrado es igual a 1 y, por lo tanto, sabemos que nuestro cuadrado es un cuadrado de un pie por un pie. Si se nos pide determinar la raíz cuadrada de 1. De nuevo, este símbolo significa que raíz cuadrada principal, o raíz cuadrada positiva. Estamos buscando un número no negativo multiplicado por uno mismo. Y debido a que 1 es igual a 1 al cuadrado, la raíz cuadrada de 1 es 1. Para C, tenemos un área de 81 pies cuadrados. Por lo tanto, estamos buscando un número no negativo multiplicado por sí mismo igual a 81, o la solución no negativa a ese cuadrado es igual a 81. Bueno, 9 al cuadrado es igual a 81, lo que significa que el cuadrado es 9 pies por 9 pies cuadrados. Y si se nos pide determinar la raíz cuadrada de 81, porque 81 es igual a 9 por 9, la raíz cuadrada de 81 es igual a un factor de 9. La raíz cuadrada de 81 es igual a 9 porque 9 al cuadrado es igual a 81. Veamos dos ejemplos más en la próxima diapositiva. Aquí el cuadrado tiene un área de 144 pies cuadrados. De nuevo, estamos buscando un número no negativo multiplicado por 144. O la solución no negativa a ese cuadrado es igual a 144. Bueno, 12 al cuadrado es igual a 144 y, por lo tanto, las dimensiones del cuadrado son 12 pies por 12 pies. Si se nos pide determinar la raíz cuadrada de 144, porque 144 es igual a 12 al cuadrado, esto es igual a un factor de 12. Y ahora, para nuestro último ejemplo, se nos da el área de 30 pies cuadrados, por lo que estamos buscando un número no negativo multiplicado por 30. Esta también sería la solución no negativa para ese cuadrado igual a 30. Bueno, no hay un número entero multiplicado por sí mismo igual a 30. Observe que 5 al cuadrado es igual a 25, y 6 al cuadrado es igual a 36. Entonces el valor de S está en algún lugar entre 5 y 6, pero no podemos determinar el valor exacto de lo que sabemos hasta ahora. Así que sigamos y dejemos el signo de interrogación aquí, indicando que no podemos determinar el valor exacto en este momento. Si se le pide que determine la raíz cuadrada de 30, porque 5 al cuadrado es igual a 25, sabemos que este valor debe ser mayor que 5. Y porque 6 al cuadrado es igual a 36, sabemos que este valor también debe ser inferior a 6. Por ahora, iremos y lo dejaremos así. Espero que hayas encontrado esto útil.